Bienvenidos hermanos y hermanas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial en la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, California. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa. Gracias también por escribirnos a nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com, donde nosotros recibimos de ustedes todo tipo de correos electrónicos. Todos ellos los leo del primero al último y agradezco las ideas, las preguntas que nos hacen llegar, que en ocasiones se convierten en programas de preguntas y respuestas, y en otras ocasiones manifiestan inquietudes que son más amplias, que son más complejas y que requieren la presencia de un experto que nos permita introducirnos a estos temas y hablar con mayor claridad y con mayor conocimiento de causa. En este caso, he invitado por tercera vez al padre Octavio Díaz, el misionero de la palabra, que se dedica a la formación de otros misioneros de la palabra que justamente encuentren en el Evangelio y en las Sagradas Escrituras en general la fuerza viva para consolidar su identidad católica, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las experiencias que nosotros vivimos en nuestros países es que la palabra de Dios ha sido de alguna manera arrebatada por nuestros hermanos protestantes y han consolidado una especie de mito de que los católicos no le damos la importancia suficiente a la presencia de las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia. Padre Octavio, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Enrique? Pues muchas gracias por nuevamente invitarme. Es un placer estar aquí en tu programa. Gracias, Padre. Vayamos a este tema tan discutido ahora y que ha suscitado tanta inquietud al interior de la Iglesia Católica, especialmente ante la confrontación constante de las sectas evangélicas que cuestionan permanentemente a los católicos, especialmente a los católicos laicos, desde el punto de vista del conocimiento de la palabra. Y nosotros encontramos que en la mayoría de las situaciones, efectivamente, los evangélicos conocen una buena cantidad de citas bíblicas, no necesariamente toda la palabra, pero una buena cantidad de citas bíblicas como para argumentar en contra de los laicos católicos. ¿Y cómo ve usted el interés creciente de los laicos de conocer mejor la palabra, de conocer mejor el Evangelio? ¿Usted encuentra que este desafío, esta confrontación está suscitando una cierta efervescencia que hace que el laico católico desee más conocer la palabra? Creo que hasta cierto punto sí. Sí, el cuestionamiento que viene de los hermanos no católicos, que los vemos que traen la Biblia en la mano, y con la Biblia en la mano cuestionan al católico, sí ha despertado este interés para que el católico se forme. Por ejemplo, recuerdo mi propia experiencia, cómo fue que yo entré a Apóstoles de la Palabra. Ya tengo 25 años de pertenecer a esta familia, los Apóstoles de la Palabra. Precisamente esta fue mi inquietud. Yo recuerdo, soy originario de Guadalajara, y me visitaban mucho los testigos de Jehová con la Biblia en la mano, ¿no? Tocaban la puerta. Tocaban la puerta y pues sí, yo me quedaba, ya empezaba a acercarme a la iglesia, estaba en un grupo juvenil, hacíamos ciertas dinámicas, pero pues sí, yo empezaba que, a ver, 144,000 se van a salvar, y que Papa es la bestia del Apocalipsis, y que tiene el 666, temas que ya está cerca el fin del mundo, o sea, temas que pues a veces con la Biblia en la mano pues yo me quedaba, me acuerdo que si ya empezaba como a manejar la Biblia. Entonces, por ejemplo, esto fue a mí lo que me provocó, pues me tengo que preparar, y lo demás, yo pertenezco a un grupo parroquial y como que pues no sé, me vino la inquietud. Recuerdo el padre Matuli fue a una parroquia y decía, a ver, todos los jóvenes
que quieran dar un año de servicio a la iglesia, no para ser sacerdotes, sino que un año de tu vida que se la entregues a Dios, siendo un misionero laico. Entonces, por esta situación que yo traía, que se me sembró, de que los hermanos separados me cuestionaban, me vino esta inquietud, bueno, voy a ir allá. Yo no pensaba ni de ser sacerdote, ¿no? Yo dije, me voy a casar, lo normal. Entonces yo me fui al movimiento Apóstoles de la Palabra, pero la inquietud mía era aclarar, que me respondieran, que me enseñaran. Y ciertamente me ayudó muchísimo a entrar al Apóstoles de la Palabra. Rápido me dieron un curso de Biblia, un curso de apologética, donde ya clarifiqué todas mis ideas. De ahí después vino la vocación, ¿no? Entonces, el problema de las sectas, hasta cierto punto, muchos católicos los ha hecho tambalear y los ha hecho refugiarse, los ha hecho buscar medios para despertar. Bueno, también yo debo de conocer mi Biblia, también yo puedo conocer mi religión, ¿no? Y a ver, me está atacando, ¿no? Otros, lamentablemente, pues han caído en la red y pues se los han llevado, ¿no? Pero cierto porcentaje ha ayudado esto, a que en el católico se despierte más el estudio por la Biblia y por conocer su fe, ¿no? Una pregunta anecdótica, padre, ya que nos cuenta cómo comenzó usted a acercarse a Apóstoles de la Palabra por un camino que luego lo llevaría, gracias a Dios, al sacerdocio. Antes del sacerdocio, cuando usted ya había sido preparado, cuando se había sentido formado en este año de voluntariado que usted realizó, comenzó a tener sus primeras escaramuzas, digamos así, de diálogos con los hermanos separados en términos de Biblia, y cómo le iba en esas escaramuzas. Ok, pues hubo de todo. Yo creo que al principio, como uno está empezando, y en el curso que nos proponen de apologética, si hay un momento en que primero te dicen, visita a católicos alejados, visita a católicos que tienen dudas, que están ya con ellos, tienen dudas. Y luego hay un momento en que se nos invitan hasta ir hasta un templo o a personas no católicas, ¿no? Y entonces, sí recuerdo, ¿no? Las primeras experiencias, Dios santo, o sea, porque pues uno está empezando, ¿no? Y uno maneja ciertos temas. Y recuerdo yo, le dan a uno unas arrastradas bonitas, que nos empiezan a hablar de temas de la bestia del Apocalipsis, que la iglesia es la prostituta, ¿no? Y a veces uno está empezando y no. Sin embargo, eso provoca. Yo recuerdo en mí que decía, híjole, me dio una buena arrastrada. Provoca que vaya uno a los libros, conocer más, preguntar más, porque tenemos nuestros formadores, tenemos gente que está más capacitada. Ya llegamos, preguntamos y nos van, ¿no? Y ahora vamos otra vez. Entonces, las primeras... ¿Se acuerda de su primera victoria apologética con un evangélico? Fíjate que recuerdo, pero eso ya... No tanto en la formación, recuerdo diálogos breves, pero lo que sí me marcó una en Guatemala, que sí tuve la experiencia en el seminario, me acuerdo, lo comentaba, que sí fue la mitad católicos y la mitad de los adventistas del séptimo día, ¿no? Donde pues sí tuvimos el diálogo, era un pastor y yo como católico, y sí recuerdo, pues ya el pastor no tenía nada que decir, ya se quedó y la gente se quedó y la experiencia fue, algunos regresaron a la iglesia católica. La experiencia fue que ese pastor, yo ya no supe más porque me regresé, pero sí supe que tuvo que cerrar su iglesia a raíz de esta controversia. Wow. Y otras tantas, pues, que he tenido, otras que se queda así nada más, pero es una aventura muy interesante esto, ¿no? Sí, definitivamente lo es. En el Apóstoles de la Palabra, padre, ¿cuál es la importancia que le dan a la formación de los laicos y en qué consiste esa formación? Bueno, primero quisiera explicar por qué es tan importante. Dos aspectos. La formación a nivel de masa del católico y también la formación de un grupo más reducido que podríamos llamar misioneros laicos. ¿Por qué es importante la formación así a nivel general del laico, diríamos, en la iglesia? Hay que entender que estamos entrando en
el padre Amatuli habla de un cambio epocal. Esto es muy importante, que se entienda como sacerdotes, como agentes de evangelización, que comprendamos. El momento actual que nos está tocando vivir ahora es transitorio. En la sociedad se habla mucho de la New Age o de la nueva era. Va por ahí las cosas. Estamos en un cambio a nivel de sociedad y también a nivel de iglesia. Hay que recordar que ya no nos encontramos en una sociedad de cristiandad. ¿Qué quiere decir sociedad de cristiandad? La sociedad de cristiandad es una sociedad que se ha forjado a lo largo de los siglos. Si tú quieres, empezó un poquito en el tiempo de Constantino. ¿Recuerdas Constantino en el siglo IV, que establece a la religión católica como la religión oficial? Y ahí empezó la iglesia a desarrollarse en un tipo de sociedad donde llegó a la Edad Media toda la sociedad ser católica. México, por ejemplo, también llegó a un momento. México llegó a un momento 100% católico. La fe se respiraba, la fe católica se respiraba en todos los poros. Llegó a haber un momento en que la iglesia estaba muy unida al Estado. Por eso no sé si en Latinoamérica se ve el centro, el Zócalo, y se ve la catedral y se ve el Palacio de Gobierno. O sea, llegó un tipo de sociedad monolítica, todos católicos, la fe se transmitía de padres a hijos. Este tipo de sociedad, que algunos le llaman sociedad de cristiandad, no importaba mucho la formación, porque la misma cultura ayudaba a que el fiel se formara. Si, por ejemplo, el papá o la mamá no eran muy practicantes, la abuelita sí, la tía sí. En caso mío, por ejemplo, de Guadalajara, recuerdo mis padres católicos, pero quien era muy practicante era mi abuela. Yo me acuerdo que, por ejemplo, me decía todos los días el rosario, a las 8 de la noche hay que rezar el rosario. Mi abuela, íbamos a misa y me sentaba junto a ella y hasta me golpeaba. Dice, hijo, está el padre, hay que confesarse. Y yo, ay, abuelita, no, pero la abuela era la que transmitía, ¿no? Entonces, este tipo de sociedad, repito, se le llama sociedad de cristiandad. Ahora bien, estamos pasando de este tipo de sociedad de cristiandad ahora a una sociedad plural. Tenemos que entender esto. Muchas veces ya no se transmite la fe de padres a hijos. Estamos viviendo en una sociedad plural. Ahora han entrado los medios de comunicación, el internet, tantas cosas, la globalización, tanto en los medios de comunicación, que ha creado que ya la sociedad no es totalmente cristiana, totalmente católica. Entonces, tenemos que apostar mucho en este tipo de sociedad por la formación, por la evangelización. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que ya ni nuestros propios familiares, ni los parientes que están cerca de nosotros son cristianos, son católicos. La cultura ya no se respira cristiana, católica, los valores ya no están en la cultura. Claro, antes pienso en los programas, en algunas de las películas de Cantinflas, Claro, que claro. tenían tanto contenido evangelizador, Claro, religioso, claro. ¿no? En muchos aspectos. Claro. Y hoy en día la programación de televisión es exactamente lo opuesto, Sí, ¿no? por ejemplo, esta película, no sé si La vida es bella en español, donde se veía, ahí se refleja la cultura toda católica. El padre controlaba la cultura. Por ejemplo, salía una película, para que la gente la viera, primero el sacerdote la tenía que a solas. Pasaba la película, y si en la película se veía una escena de, qué sé yo, un beso, rápido el padre, corte, ¿no? Y quitaban esa. ¿Por qué? Porque estaba controlada por los valores cristianos, por los valores católicos. Eso se llama una sociedad de cristiandad. Ahora México a mí me da mucha tristeza, nomás para que veas cómo se han perdido los valores, cómo la cultura ahora ya no es católica. Total. Por ejemplo, uno se pone a pensar, ¿por qué México,
siendo el país donde se apareció nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, en el corazón de México, por ejemplo, se aprobó el aborto. Entonces, bueno, eso lo hubieran hecho en un país ateo, en un país de otra. Bueno, y entonces, ¿y el presidente y los legisladores que no se dicen católicos? Un México que se dice tan católico y hay secuestros y hay droga. Y estos secuestradores, ojalá y se dijeran ateos, se profesan algunos católicos. Entonces tú dices, ¿qué tipo de sociedad donde se ve todas estas cosas, donde sus mismos miembros se dicen que son cristianos católicos y está pasando estas cosas? Entonces, ¿qué está sucediendo? La cultura como tal ya no es cristiana, ya no es católica. Ahora bien, en la sociedad de cristiandad, por ejemplo, se administraba sacramentos al por mayor. Hay un principio teológico, cuando se da la materia de los sacramentos, se manejaba el ex opere operato, el ex opere operantis. A más rapidito explico. Es decir, para que un sacramento sea válido debe de haber dos cosas, ex opere operanto, ex opere operantis. ¿Qué quiere decir? El ex opere operanto explica que un sacramento es válido independientemente del ministro del que lo recibe, porque los sacramentos son por gracia de Cristo que nos alcanzó en la cruz. ¿Okay? Operan lo que dice que opera. Exactamente. ¿Ok? Entonces, en una sociedad de cristiandad se hizo mucho énfasis eso. No se hacía mucha importancia en el ex opere operantis. ¿Qué quiere decir? El receptor. No. Entonces, para bautizar no se necesitaban pláticas. Yo te bautizo. Para casarse no necesitabas instrucción, sacramentos, porque el sacramento actuaba. Y además en la misma familia se te iba a ayudar a comprender. El papá bautizaba al niño, pero el papá se comprometía a transmitirle la fe sí se transmitía de padre. En una sociedad así de cristiandad se hacía mucho énfasis el aspecto del ex opere operato. Se administraban sacramentos sin formación, sin instrucción. Pero ahora bien, en el tipo de sociedad que ahora estamos viviendo, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que insistir más en el ex opere operantis. Es decir, hay que formar a las personas que van a recibir los sacramentos. Si no lo hacemos así, entonces estamos devaluando los sacramentos. Los sacramentos, por eso en la actualidad, ya no le están diciendo mucho a la persona. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque está faltando que preparemos a la persona que va a recibir el sacramento. Para que lo valore. Exacto. Por ejemplo, ahora el bautismo de un niño, a veces, en muchas situaciones me hace pensar ahora, en este tipo de sociedad, no porque esté mal el sacramento en sí mismo, sino en las circunstancias en que se está dando el sacramento. Viene una persona y dice, disculpe, ¿ustedes están casados por la iglesia? No. ¿Van a bautizar a su hijo? Sí. Bueno, consigue unos padrinos que estén casados. Padrinos, ¿ustedes están casados por la iglesia? Sí. ¿Van a misa todos los domingos? No. Oh, estos no están casados, estos están casados pero no van a misa. ¿Quién le transmite la fe a este niño? Y ahora no interesa, yo te bautizo en nombre del Padre. Esto devalúa, ¿no? Así igual otro tipo para un sacramento nomás le damos una horita de pláticas, ¿no? O sea, se le da poca importancia a la formación. Entonces, en este tipo de sociedad en que estamos enfrentándonos, se necesita mucho en el nivel sacramental hacer énfasis en el ex opere operantis. ¿Qué quiere decir esto? En las personas que van a recibir el sacramento. Entonces, hay que apostar por la formación, hay que apostar por la catequesis. La Iglesia Católica tiene muchas oportunidades en relación a los grupos no católicos para formar a nuestra gente. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones no aprovechamos esas oportunidades o les damos cualquier cosita, acabo que el sacramento suple, la iglesia suple, no le doy el sacramento así. No, en una sociedad plural como tal hay que dedicar tiempo, pláticas presacramentales, bien hechas para bautizar a una persona. Usted se va a casar,
debe de tener primero que conocer bien el sacramento. Vean lo que el Papa ahora hace unos años, el problemón que se vio en Roma, que salió un documento y que está muy de las familias, ¿sí me entiendes? Y que los matrimonios, dicen divorciados y vueltos a casar, que si le da comunión o no comunión. Pero el problema de fondo, de raíz, refleja esta crisis en que estamos. Es que damos un sacramento a personas que no están preparadas para recibir el sacramento. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, yo en mi propia familia, yo ahora no. Por ejemplo, en un caso, mi propia sobrina, ¿no? Hace unos años, fíjate que me quiero casar porque ya estoy embarazada y tú eres mi tío. Entonces tú, por favor, cásame. Y yo me dije, no, mi hija, que te voy a casar. No, hay que prepararse. A ver, ¿tu novio va a la iglesia? No. Entonces menos te caso. Entonces hay que prepararse, ¿no? Digo, yo para que case a alguien por la iglesia, primero lo tengo que conocer y tengo que ver que se prepare bien. Dije, fíjate bien, le dije a mi sobrina, tarea número 1, para que te cases por la iglesia. 2 años tienes que ir a misa todos los domingos. Si fallas un domingo, se borra todo, otros 2 años más. ¿Ah? Tienes que ir al grupo de movimiento familiar cristiano, tienes que ir a encuentros. Es decir, tú tienes que entender qué es. Si quieres, cásate por el civil, porque por el civil te casas, te descasas, te casas. Pero por la iglesia, que es un sacramento, no. Hay que formarse, hay que prepararse, hay que entender qué es el sacramento como tal, ¿no? Entonces, este tipo de aspecto que estoy mencionando, querido Enrique, expresa la necesidad que tenemos ahora que apostar por formar a nuestro pueblo católico. La sociedad actual no es igual que hace 100 años, 200 años. Hoy tenemos que apostar por todos los medios posibles por la formación. Lo mismo, por ejemplo, aquí en la comunidad hispana, aquí en los Estados Unidos. Yo cuando doy las conferencias y la gente entiende, la gente capta, le dije, no quieran ser católicos como hace 100 años, o ser católicos como se es en México. Aquí están en otra cultura, ¿no? Por ejemplo, México nació católico, Estados Unidos nació protestante. No hay que querer vivir la fe aquí en Estados Unidos como se vive en México. Es diferente. En México, ¿por qué eres católico? Porque mi mamá fue católica, mi abuelita fue católica. Tengo que seguir siendo católico. Ahí yo les digo muchas características del catolicismo en México. Católico por tradición. Hay católicos, como te decía en el otro programa, católicos de misa y yo ya. Yo voy a misa y yo ya. Católicos embarazados, porque yo voy a misa cada vez que me nace. Este domingo me nace, voy. El otro domingo no me nace, no voy. Les digo yo, se llaman católicos embarazados. Católicos que nada más van a la iglesia por sacramentos. Bautizan al niño, adiós la iglesia. Después el niño hace la primera comunión, adiós la iglesia. La confirmación. Yo, por ejemplo, el problema de la confirmación para mí es muy serio. Ahora, es un aspecto que la Iglesia Católica tiene que estudiar. Tenemos que estudiar. Porque, por ejemplo, ¿por qué le preocupa tanto la confirmación específicamente? Específicamente porque es lo que veo ahora. Se empieza a devaluar el sacramento, Enrique. ¿Por qué? Yo a veces no capto qué sentido tiene la confirmación en la praxis. Lo entiendo bien dogmáticamente, lo entiendo bien el sacramento, pero yo veo en la práctica. Porque a veces da a entender que confirmamos un niño para confirmar que ya no va a la iglesia. En este sentido, se nos desaparece. ¿Qué es la confirmación? La confirmación debe de ser Pentecostés. Eso tiene que suceder. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Llega el Espíritu Santo, los apóstoles se llenan de fuerza, salen a predicar, ser capaz hasta de morir por Cristo. Eso tiene que ser la confirmación. Pero no se nota. Ahora, ¿cuál es el error? No el ex opere operato. El sacramento actúa como tal. Está fallando cómo estamos formando a los que están recibiendo el sacramento, ¿no? Entonces, estos detalles que estoy mencionando, todo esto hace
estoy haciendo énfasis, la importancia de la formación que debemos de tener en esta nueva cultura, en este nuevo tipo de sociedad para nuestras masas católicas. Y decía, no es lo mismo ser católico en México que ser católico en los Estados Unidos. Allá, catolicismo de tradición, catolicismo de misa y olla, católicos embarazados. El miércoles de ceniza salen católicos hasta de las piedras, ¿no? Sí, claro. Yo les digo, católicos de la tiznada, ¿no? Van al, ya eso soy católico, ¿no? En este nuevo tipo de sociedad tenemos que apostar por un catolicismo no de tradición, un catolicismo de convicción. Entonces yo digo, los hispanos, por ejemplo, de aquí en Estados Unidos, el catolicismo de Estados Unidos tiene que ser muy más fuerte que el de México. Porque en México, aún con esta crisis, se conserva un poquito la cultura católica. Pero aquí en los Estados Unidos se encuentran tantas ideologías de diferentes denominaciones y tantas cosas. Y si el católico no está formado, no tiene bien sus bases, sucumbe ante cualquier novedad. La sociedad y la plaza pública en Estados Unidos es completamente secular, ¿no? Claro. Completamente secular. Nosotros tenemos catedrales en lugares prominentes en nuestras ciudades, tenemos símbolos religiosos, tenemos santuarios, tenemos cruces ahí donde falleció alguien, tenemos una serie de elementos simbólicos, tenemos una serie de sacramentales que forman parte de nuestra cultura, incluso con todo el proceso de secularización que se ve en nuestro continente, ¿no? Desde México hasta Chile. Pero sin embargo, efectivamente existen algunos componentes de una cultura católica que acá en Estados Unidos no hay, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces tenemos que empezar, yo creo que a ir creando, o sea, tenemos ahora así como que reempezar muchas cosas, replantear muchas cosas. La cultura, dice los documentos de la Iglesia, el Vaticano II, la cultura va surgiendo de una fe bien formada, reflexionada y vivida. Si no hay en el pueblo de Dios, ve la Edad Media, ¿por qué surgió las pinturas? ¿Por qué surgió el arte? ¿Por qué surgieron las poesías? Porque fue en un tiempo de la cultura, era el catolicismo por todos los poros, y ve los íconos que tenemos, ve el arte, ve tanto que en artistas se plasmaba, porque era un tiempo de gloria, ¿sí me entiendes? Entonces los valores culturales estaban, hoy es un grande reto que tenemos ahora. O sea, no hay que soñar, porque esta cultura que ya ha pasado, este régimen de cristiandad, hoy es un reto para nosotros el evangelizar, por así decir, la cultura, es decir, crear según el contexto que nos ha tocado vivir, esta cultura. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? No lo vamos a lograr si seguimos con un tipo de catolicismo de tradición, catolicismo sin formación, no, tenemos que apostar por la formación del pueblo católico. Entonces, a nivel general, es importantísimo hoy que apostemos. Por eso para mí es importante todo lo que está haciendo los movimientos eclesiales. Yo veo ahora es como no sé la palabra, el pulmón, el oxígeno en la iglesia actual. Eso es lo que me gustaría hablar, padre, justamente de ese oxígeno que están proporcionando muchas instituciones, muchas comunidades, y que es una de las cosas y de los carismas fundamentales de Apóstoles de la Palabra. Volviendo de la pausa, me gustaría entrar precisamente a cuáles son esas características de esa formación que necesitamos recibir los laicos y cuáles son las respuestas que de alguna manera se están dando como signos de esperanza para el futuro de nuestro catolicismo hispanohablante. Estamos con el padre Octavio Díaz hablando sobre la formación de misioneros católicos en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Nos vamos a un pequeño corte. No se vayan, que ya volvemos.
Estamos de vuelta con el padre Octavio Díaz, hablando de este tema tan importante que es la formación de los misioneros laicos, la formación de los misioneros laicos. Padre, usted hacía un diagnóstico muy interesante, breve pero claro, sobre el proceso de descristianización de nuestras sociedades y en consecuencia donde no podemos esperar como se esperaba, como podían esperar antaño nuestros abuelos, por ejemplo, una sociedad que era más bien amigable a los valores cristianos y donde no era necesario, bajo ninguna circunstancia, tener que defender la fe, porque había un consenso católico, digamos así. Ese consenso católico ha desaparecido. Nosotros nos encontramos con sectores agnósticos, sectores muy cínicos frente a la religión. Nos encontramos con sectores cristianófobos y nos encontramos también, incluso dentro de la iglesia, con los católicos pero, ¿no? Yo soy católico pero no creo en el Papa, yo soy católico pero no creo en los sacerdotes, yo soy... Y que de alguna manera es difícil entender por qué se declaran católicos cuando en realidad terminan negando a muchas veces cuestiones centrales propias de nuestra fe, ¿no? En este contexto ciertamente surge la necesidad de una buena formación del laicado, pero no es un desafío fácil, porque justamente la desaparición o el debilitamiento, para no ser completamente pesimista, pero el debilitamiento de ese contexto, de ese marco cultural católico con el que no contamos hoy, ha generado una cantidad importante de necesidades en el campo de la formación. Entonces, pienso en el apostolado que usted realiza de los apóstoles de la palabra. ¿Cómo enfrentan ustedes el tema de la formación laical? ¿Dónde ven los puntos de partida, digamos, para comenzar a formar al laico para que esté a la altura de su responsabilidad de evangelizador en la sociedad? Bien. Pienso que la experiencia que el padre Amatuli ha tenido, porque todo ha surgido, todo este trabajo pastoral y todo, el padre Amatuli no lo ha sacado de los libros, lo ha sacado de su experiencia misionera. Entonces, él, al constatar un trabajo que le dieron por la Chinantla, Oaxaca, una parroquia con más de 50, 60 comunidades, y él solito así se vio como, o sea, no voy a poder. Entonces, la misma experiencia, la misma necesidad de ver la realidad en que se encontraba la iglesia, fue donde al padre se le vino la intuición de, no, nos agarramos de los laicos, los formamos y los ponemos a trabajar o no la vamos a hacer, definitivamente. La práctica, el pragmatismo del desafío fue lo que lo movió a descubrir la necesidad de la formación laica. Y es lo mismo, pues, como te explicaba, o explicamos en el otro corte, en la sociedad de cristiandad, el clero, el sacerdote, era el mil usos. Precisamente lo que tú decías, la película esta de Cantinflas, que trata muchas problemáticas de la sociedad y todo, pero fíjate que sí captó ciertas cosas, tal vez no lo entendió y todo, pero cuando ve uno la película, por ejemplo, de Cantinflas, el sacerdote, el padrecito que presenta ahí, presenta la realidad así del clero. O sea, por ejemplo, un sacerdote que hacía todo. Él daba la misa, el sacerdote recogía la limosna, el sacerdote tocaba la campana, el sacerdote daba el catecismo, el sacerdote... Y era una cosa buena. ¿Por qué? Porque los fieles eran pocos. Una parroquia en siglos también era 200, 300, pongamos 800. Hasta cierto punto el pastor podía atender a toda esta feligresía. La conocía por nombre, etcétera. Donde quién conocían al padre, etcétera. Entonces el padrecito era como el mil usos. En una sociedad que te estoy planteando de cristiandad.
Pero ¿qué está pasando ahora en una sociedad como las que estamos viviendo? Hablo más un poquito de México, que estoy más allá. Hoy, Dios mío, hoy existe en México un sacerdote donde tiene 10,000, 20,000, yo conozco hasta 30,000, Wow. 40,000 habitantes. Wow. ¿Qué va a hacer un sacerdote así? ¿Sí me entiendes? Entonces, esta realidad ahora que estamos viviendo ahora en este tipo de sociedad donde ha crecido el pueblo, ha crecido, esto también demanda muchos cambios estructurales que la Iglesia Católica tiene que hacer. Y además no solamente en los laicos. Bueno, ahorita estamos enfocándonos en los laicos, pero después hay que replantear en cuanto al ministerio ordenado, porque no nos estamos dando abasto, ¿sí me entiendes? Y aún aunque pongamos a trabajar al laico, hay cosas muy propias del ministro ordenado como tal. Claro, los sacramentos. Los sacramentos Para como comenzar. tal, ¿no? Entonces, aunque pongamos a trabajar todos los laicos y sin sacerdote y sin pastor, porque así las estadísticas nos están revelando que no se ve algo, diríamos, no sé, resurgimiento. Te hablo de México, los seminarios, cada día se ve menos vocación. También es una cosa que tenemos que reestructurar, ver, por ejemplo, para mí es muy bonito el diaconado permanente. Es que el casado por lo menos ayude al sacerdote en algunas funciones, ¿no? Y puede que ver otras situaciones del celibato en la iglesia, a ver si podrían acceder casados al sacerdocio, bueno, pero es otro tema. Pero lo que sí quiero hacer énfasis o tratar de explicar, que en este tipo de sociedad entonces necesitamos echar mano de los laicos. O sea, hoy la misión parroquial, el laico tiene un papel muy importante. Entonces, ¿qué ha hecho Apóstoles de la Palabra? Apóstoles de la Palabra, teniendo esta intuición del Padre Amatuli, entonces ha dado la oportunidad a los jóvenes que den un año de servicio, pero a tiempo completo. Entonces también no es lo mismo que sea catequistas, sean evangelizadores, pero tienen su trabajo, a laicos a tiempo completo. Entonces, ¿qué el Padre Amatuli está ofreciendo? Que todos los jóvenes interrumpan sus estudios, den una formación de 4 o 5 meses y ya se integran al trabajo evangelizador de una parroquia. Y con la Biblia en la mano y bien formados, están enfrentando ahorita el problema de la evangelización. Entonces, así es como Apóstoles de la Palabra un poquito está tratando de trabajar, dándole oportunidad al laico para que el laico, en comunión con el párroco, se lance a esta misión de la evangelización. Y padre, muchos creen que por el carisma, una de las notas carismáticas de Apóstoles de la Palabra es justamente la apologética, la defensa y explicación de la fe, especialmente en el contexto de las críticas y de los asaltos de las sectas, que muchas veces esta formación es exclusivamente apologética para el debate. Pero por lo que entiendo, y corríjame usted, por lo que entiendo, acá estamos hablando de la formación de laicos para que estén en capacidad de la nueva evangelización en todos sus ámbitos. Claro. No solamente en el ámbito, digamos, apologético, crítico, frente a las posturas y a los argumentos de las sectas. Exactamente. Lo que sucede es que el mismo contexto como tal pide que uno, no todos, uno de los elementos también importantes es la apologética, por el mismo contexto. Si nosotros estuviéramos en otro tipo de contextos, pues tal vez hasta los temas que se abordan cuando uno va de casa en casa fueran hasta como el querigma, como el tema del amor de Dios, el pecado, que se está manejando en muchos lugares cuando se lleva el anuncio por las casas. Pero mira, la experiencia nos está diciendo que cuando se va así, tratando de implantar, sin el tinte apologético, usted va a tocar la puerta y se va a encontrar con una persona que no es católica, o una que era católica y que dejó la iglesia y ahora tiene muchas dudas. ¿Y usted cómo va a enfrentar este problema de la evangelización?
¿no? Entonces, hoy el misionero parroquial, nosotros así le llamamos misionero parroquial, sí es cierto que tiene que tener una visión conjunta de la nueva evangelización, pero dentro de su formación como tal, tiene que tener este tinte apologético porque le van a preguntar, a ver, tú eres idólatra y María tuvo más hijos y todo, y no le vamos a hablar, no, que Dios te ama, no, porque él tiene otro problema que hay que ayudarle a aclararle la fe, ¿no? Entonces, la experiencia, por ejemplo, Aparecida, ¿no?, nos dio un tinte muy fuertísimo para la iglesia. De verdad que es una intuición muy grande, ser discípulos y misioneros. La experiencia que te puedo hablar un poquito más de unos lugares de México se empezó con mucho fervor, pero te quiero decir que la misma experiencia nos ha dicho que en la misión, la Iglesia Católica, la misión como tal, la Iglesia Católica está hasta cierto punto en pañales. O sea, la Iglesia Católica no tiene mucha experiencia. Estoy hablando experiencia de salir por las calles, de conquistar. En otras cosas sí está haciendo la Iglesia muchas cosas, ¿no? Congresos, eventos, etcétera. Pero esta evangelización así de que el Papa habla de en salida, uno la tiene que hacer con mucha seriedad, no lanzarse nada más. En México se empezó con mucho fervor, ¿no? Donde uno, cuando yo escuchaba y veía, dije, Dios mío, es que así no se hacen, así no se hacen. Por ejemplo, decían, vamos a ser misioneros parroquiales, el Papa nos lanza, a ver, la parroquia, levante la mano, ¿quién quiere ser misionero? Apúntense aquí, porque la próxima semana vamos a salir, ¿no? Entonces la gente, bueno, el Papa dice, bueno, vamos a ver qué tal, a ver, lanzarnos a la misión. Se apuntaban 80, 100 personas. Ahora sí, vamos a hacer un poco de oración y lanzarse. Pero se lanza sin experiencia. ¿Y qué pasaba? Que pobrecitos regresaban, ¿no? Que me encontré con un ateo, que me encontré con esto, que me encontré con lo otro, porque se lanzaban sin experiencia. O sea, así no es, así no es. Para ser un misionero, primero, ¿cómo hizo Jesús? Aquí era la Sagrada Escritura. Jesús, y tú, sígueme, tú, sígueme, tú, sígueme. Primero los eligió Él, después los formó. Marcos 3, del 13 al 15, subió al monte para que estuvieran con Él. Entonces hay que formar bien a nuestros misioneros, hay que convertirlos primero en discípulos. No se puede ser misionero si no antes es discípulos, y hay que derretir. No cualquiera que quiera, ¿no? A veces en México se escucha a los jóvenes, ahora en Semana Santa vamos a hacer misión, pero misión entienden dar ropa, misión entienden ir a dar medicina, misión entienden dar comida. Discúlpame, es parte de que podemos, pero no. La propia misión como tal, Marcos capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús dice, vayan y hagan discípulos míos, enséñenles a cumplir todo. Entonces la verdadera misión es hacer discípulos de Cristo. Pero estos que van a ser discípulos de Cristo tienen que estar preparados, tienen que estar bien formados. Entonces la experiencia nos ha dicho un poquito, no tenemos experiencia. Hemos lanzado, ¿no? Otra cosa importante, se manda a los laicos, sin ir el ministro en unas parroquias. Muy bien, los laicos, vengan, fórmense, yo voy a hacer oración por ustedes. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vayan. Y los pobres laicos salen a predicar. Disculpe, pero la primera misión, el envío, es a los apóstoles. Los apóstoles tenemos que dar primero el paso, y adelante vienen los laicos para apoyarnos en la misión de la evangelización. No podemos mandar a los laicos que sean misioneros sin preparación, sin instrucción, ¿no? Entonces, ahí todas estas cosas vemos un poquito la poca experiencia que tenemos en el campo católico. Haciendo una comparación, veamos el campo no católico. Si queremos realmente ahorita un poquito la misión que estamos hablando, hay que ser humildes. Veamos la competencia. Porque de los protestantes hay que aprender en cuanto a las técnicas. En eso sí se puede aprender. Ellos tendrán que aprender a nosotros en cuanto a la verdad, en cuanto tenemos el Evangelio de Cristo, está bien. Pero nosotros podemos aprender de ellos
en cuanto a las estrategias. Sin duda, son sumamente sistemáticos. Exacto, esta es la palabra. Vea, ¿cómo hace un testigo de Jehová? Fíjate bien, toca la puerta. El católico le dice, no, yo soy católico. ¡Pum! Pero el testigo de Jehová, vas a ver, nos vemos de aquí a 8 días. Llega. Buenos días, mire, le vengo a anunciar la palabra. No, ¿qué nos dice ahí? Yo soy católico, no aceptamos. ¡Pum! El testigo dice, nos vemos de aquí a 15 días. Hasta que llegó en un momento. Se le murió el hijo a la señora. Estaba triste. Señora, ¿qué le pasa? No, perdieron. No me permite entrar a su casa para orar un poquito. No, pues mire que hay que aceptar la voluntad de Dios. Ya entró. No le gustaría que yo viniera de aquí a 8 días para un poquito orar con usted. Pero no me va a cambiar de religión. No, más es venir. Muy bien. Vengo a hablar de la Biblia. Exacto. Le voy a enseñar. Ya logró entrar. ¿Sí me entiendes? Y entonces, cada 8 días voy a venir, pero no me va a cambiar. No va a cambiar. Le enseño la Biblia, como en la Biblia pasa. Ya de repente pasó 1 mes, 2 meses. Mire, señora, aquí dice, no te hagas imagen de lo que... Mire, usted tiene que... hay que quitar. Empieza a quitar eso. Sobre la Biblia, ya pasaron 6 meses. Sí. Sistemático. Ahora, usted va a ir al templo. Y ahora donde uno los ve, ya empiezan a ir al templo. Y así pasó 1 año, ya la hizo discípulo, ya la catequizó. Pasaron 3 años, ahora sí, ponle la corbata, ponle el portafolio, ahora sí ya vas. ¿Sí me entiendes? Este es el proceso. Mientras que nosotros nos falta este aspecto sistemático de procesos para convertir verdaderos misioneros. Y tenemos que reconocer, nos falta experiencia. Estamos mucho que por el hecho de que el ex opere operato, por el hecho ya se hizo hijo de Dios, ya se hizo, ya está casado, ya va a ser así, o una bendición, ya se hizo misionero. No, tenemos que ver. La misión es algo muy serio. La misión es más... Entonces, tenemos que dedicar tiempo para que en nuestras parroquias existan misioneros parroquiales. Sí, en cada parroquia tiene que existir. Qué bonitos, yo para mí veo, Señor, ¿cuándo será que en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, veamos, pero que nosotros los identifiquemos? Estos no son testigos, los testigos rápidos se identifican en el Walmart, en la parada del camión, ahí llévese uno gratis, rápido, este es testigo de Jehová. Andan en las calles, andan hablándole a uno, andan hablándole a otro. Híjole, ¿cuándo será que nosotros se vea esto en las calles? Esto es ahora el reto. En las calles. Me acuerdo una vez que iba para Guatemala, estaba Tapachula ahí, y entonces estaban unas hermanas de mi comunidad. Entonces, padre, vamos a visitar a algunos enfermos. Sí, vamos, íbamos de casa en casa. Al llegar a una casa, toco la puerta, ¿no? Ya. Y le dije, muy buenos días, señor, mire, somos misioneros católicos, venimos de casa en casa, no, traemos la Biblia, no sé si usted tiene la Biblia, podemos enseñarla. Y se quedó el señor, pues usted es católico. Sí, yo soy católico. Y andamos de casa en casa, mire, venimos de parte de la parroquia. ¿Es católico? ¿De verdad? ¿Y trae la Biblia? Sí. ¿Anda de casa en casa? Sí. Y además, soy sacerdote. Se quedó, a ver, de verdad. Así me dijo, ¿de verdad usted es católico? Sí. ¿Andan de casa en casa? Sí. ¿Y con la Biblia? Sí. ¿Y es sacerdote? Sí. Me dice, no cabe duda que ya está cerca el fin del mundo. A mí nunca se me va a olvidar esto, se me quedó grabado. ¿Por qué es esto? O sea, hay que reconocer. Están tan desacostumbrados a que los católicos hagamos una cuestión que está en nuestro ADN genético de fe, de anunciar el evangelio y predicarlo. Claro, para eso es la iglesia. Este es el sentido de la iglesia. Para eso fundó Jesús la iglesia, ¿no? Entonces, hoy, porque yo entiendo, yo lo capto. Precisamente, este es el proceso que no entendemos. Muchos creemos que todavía estamos en sociedades de cristiandad,
que la iglesia viene la gente viene con el toque de campana, que la gente viene el miércoles de ceniza, que la gente tiene que venir cuando yo lo necesito, que veo la iglesia llena y veo que hay mucha gente, pero no me doy cuenta que ni es ni el 2 ni el 3% del territorio parroquial el que asiste. Y no entendemos que hoy la misión está fuera, lo que el Papa nos dice, y que a los sacerdotes nos dice, quiere olor de oveja, quiero que vayan allá. Entonces, yo entiendo, el sacerdote no lo puede hacer. Necesitamos la formación de misioneros laicos, pero bien formados en todos los aspectos, en la Biblia, en la apologética, con una visión integral de la misión para enfrentar. Entonces, este es el reto que estamos haciendo también nosotros, que estamos tratando de que en todas las parroquias tengan sus misioneros laicos bien formados, bien entrenados, que sean capaces de llevar a estos alejados que tenemos ahora en la iglesia, que es la mayor parte, de verdad, hoy es la mayor parte que tenemos, ¿no? En este minuto final que tenemos, padre, ¿usted es razonablemente optimista viendo que el movimiento de compromiso laical está creciendo? ¿Cuál es su estado de ánimo, digamos, respecto del futuro próximo de la evangelización mediante la participación de los laicos? Miren, yo veo así, soy sacerdote y no generalizo, yo siento que el futuro hoy de nuestra iglesia en cuanto a la misión, el clero como tal, y yo lo digo porque yo también soy sacerdote, el clero ha sido como un poquito de resistencia al laicado. A veces les ponemos muchas trabas a los laicos. A veces, por ejemplo, a este padre no le gusta la renovación, la rechaza. No le gusta esto, la rechaza. O llega a su parroquia y allá ya había un grupo de laicos buenos, ahora llega y dice, nomás mis chicharrones truenan, ustedes desaparecen y ahora yo impongo. La situación actual, en cuanto a la misión, el clero ha sido un factor de resistencia. Sin embargo, cuando yo veo sacerdotes que entendemos, y obispos también que se entiende, la importancia que tiene el laico hoy en la misión de la iglesia se levanta enormemente. No se diga, por ejemplo, hoy los movimientos laicales. Yo digo, por ahí va el Espíritu Santo. Antes soplaba por las congregaciones religiosas, por las monjitas, por estos, no hablemos desde San Francisco para acá, muchas congregaciones que se veía que por allá. Hoy no, hoy ya se habla crisis de comunidades religiosas, pero donde sí se ve la efervescencia en el laicado a través de los movimientos laicales. Viva la renovación, viva Movimiento Familiar Cristiano, viva Focolares, viva Apóstoles de la Palabra, todos esos movimientos que son laicos los que están dando este resurgir a la Iglesia Católica. Entonces, si los pastores de la Iglesia apostamos por el laicado, entendemos esta intuición, creo que sí podemos enfrentar mucho de la misión de la Iglesia. Pero mientras tengamos un clericalismo, algo centrado en otros tipos de sociedades, algo donde nada más mis chicharrones truenan, el autoritarismo y que todo esté centrado en el clero, esto retrasa mucho la misión de la Iglesia. Entonces, laicos con sacerdotes y sacerdotes con laicos. Esto hace avanzar a la Iglesia. Muchísimas gracias, padre. Gracias por habernos acompañado en este programa, también en los programas anteriores. Es el padre Octavio Díaz, con el que hemos compartido estas importantes reflexiones y esperanzadoras reflexiones sobre la formación de misioneros laicos. Quiero agradecerles por habernos acompañado en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, desde aquí, desde la costa oeste de los Estados Unidos. Hemos concluido un programa más. No dejen de escribirnos a nuestro correo electrónico caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com. Y como siempre, pedirles que recen por nosotros, recen por nuestro apostolado, y en la medida en que ustedes puedan contribuir con el crecimiento material de nuestro apostolado, de este apostolado de la Madre Angélica, no dejen de hacerlo a través de la forma muy fácil de donar a través de nuestra página web ewtn.com.
Gracias por habernos acompañado, que el Señor los bendiga, y yo ahora los dejo en compañía de la mejor programación católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Conmigo, Alejandro Bermúdez, hasta la próxima y que el Señor los bendiga.